ordua da eta hasiko gara aurkezpenarekin. Ongi etorri guztiak, hemen zaudeten hoi, eta bai, streamingen bidez jarraitzen ari diren guztioi. Zarauzko udaleko parekidetasun departamentuan antolatu ditugun 6. jardunaldi hauetara, indarkeri matxistaren inguruan. Decía que bienvenidas a todas las que estáis aquí presencialmente en el Salón del Modelo y también a todas las personas que nos seguís por streaming desde vuestras casas. Estas son las 6ª jornadas que organiza el Departamento de Igualdad en torno al tema de la violencia machista. Eta kasu honetan, jardunaldi hauetan, helduko diogun gaiari da abusu sexualak haurtzaroan. Baina bereziki indarra jarri nahi izan dugun isiltasun apurtze hortan. Izenburua da abusu sexualak haurtzaroan isiltasuna apurtu dezagun, hortan jarri nahi dugu indarra. Queremos hablar sobre los abusos sexuales en la infancia. Es un tema muy importante, es un tema grave, que afecta a las personas más vulnerables o uno de los grupos muy vulnerables de nuestra sociedad, a nuestros niños, niñas y adolescentes, y creemos que es muy importante que hablemos de ello, que hablemos sobre el tema, eta gainera hitz egin behar dugu adituen eskutik. Horretarako planteatu ditugu jardunaldi hauek, eta gaur gurekin daukagu Enrique Etxeburua. Queremos darle las gracias de todo corazón por haberse desplazado hasta aquí para participar en estas jornadas, por haber aceptado nuestra invitación. Hoy, como sabéis, es la primera jornada y él es un gran experto en este tema. Eta eskerrak ere Ana Galarragari, kazetariari, gure gonbidapena onartzeagatik jardunaldi hauek aurkezteko. Bera izango da gidaria 3 egun hauetan. Aurrera. Eskerrik asko aurkezpenarengatik, gonbidatzeagatik niri ere hemen egotera, nola ez Enrique Etxeburuari eta etxekoei ere, esan nahi dizuet saio guztiak, hitzaldiak gaztelaniaz izango diala, baina galderak egitea dauzkazuen, nahi badezu ere euskeraz, gero ni arduratuko naizelako galdera horiek bideratzeaz. Estaba comentando que las preguntas las podéis hacer indistintamente en euskera o en castellano, porque seré yo la responsable de trasladar las preguntas a los ponentes, pero los y las ponentes harán las charlas en castellano, tanto en el acto de hoy como las próximas 2 semanas. Os voy a presentar a Enrique Etxeburua, que es un placer que esté con nosotros, un privilegio. Enrique Etxeburua psikologo klinikoa da eta arlo horretako katedraduna Euskal Herriko Unibertsitatean. 2017an Euskadi Ikerkuntza Saria eskuratu zuen. Batez ere, bikotekideen kontrako indarkeriaz, sexu erasoez, ludopatiaz eta substantziari gabeko adikzioez, adibidez interneteko adikzioez eta antsietateaz egiten ditu ikerketak. Berak diseinatutako programak hainbat instituzioetan erabiltzen dira, besteak beste tratu txarren ingurukoak. Gaur, haurtzaroan gertatzen diren sexu abusuez hitz egingo digu. Nola gertatzen diren eta zer egin daitekeen. Cedo la palabra a Enrique, que nos ofrecerá la charla titulada Abuso sexual en la infancia, cómo se produce y qué se puede hacer. Eskerrik asko. Buenas tardes, Arratsaldeon. Muchas gracias al Ayuntamiento de Zarauz y concretamente a la Concejalía al Departamento de Igualdad por haberme invitado a participar en estas jornadas tan interesantes sobre abusos sexuales en la infancia y de dar comienzo a ellas justamente con mi intervención. Lamento no poder hablar en euskera y bueno, lo que decidimos es el que yo hablase en castellano y las diapositivas fuesen expuestas en euskera. Bueno, cuando hablamos del tema del abuso sexual, primero, cuando nos referimos a la infancia, es un fenómeno en realidad casi invisible. ¿Y por qué es invisible? Hombre, porque se supone en principio que los niños son felices, que la familia y los adultos de confianza
son para protegerles y por tanto parece que hay una contradicción entre ser menor y ser objeto de abuso sexual por parte de un adulto que sea familiar o que al menos esté vinculado afectivamente con él, como profesores, sacerdotes, monitores de colegios, etcétera, ¿no? Porque aquí, cuando estamos hablando del abuso sexual infantil, no estamos hablando del hombre del saco, estamos hablando precisamente de personas que están muy allegadas, que forman parte del álbum familiar, por así decirlo, del menor. Bueno, y este fenómeno además coincide con que es raro el día en que no haya ninguna noticia en el telediario o en el teleberri que no esté relacionada realmente con abusos sexuales. Ahora hemos tenido el suceso trágico del asesinato de un niño en Logroño, pero otros días tenemos los informes acerca de los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el informe estremecedor de la Conferencia Episcopal Francesa. Hace estos días también hemos tenido pues, el juicio que se lleva a cabo en Estados Unidos de gimnastas olímpicas que cuando eran menores fueron agredidas sexualmente por el médico deportivo de la Federación Olímpica Norteamericana, etc. Quiero decir, las noticias en principio se suceden prácticamente a diario. Entonces, ¿cómo se produce realmente esta paradoja? Primero, tenemos que preguntarnos. He dicho que en principio es un fenómeno poco natural, pero hoy, cuando se habla tanto de ese tema, ¿es porque realmente hay más sensibilidad o porque realmente ha aumentado este problema? Bueno, en realidad es una mezcla de las dos cosas. Primero, hay una sensibilidad especial, porque hay que tener en cuenta, como luego veremos, y hay que tener en cuenta que estas conferencias surgen en el marco de la violencia machista, porque en buena medida, buena parte de las víctimas son niñas. Pero es que además de esto, y por tanto hay una sensibilidad mucho mayor sobre lo que es sobre los derechos humanos, la protección realmente al menor, digamos, como persona especialmente vulnerable, y eso hace que cuando surja cualquier violación contra los derechos del menor, pues hoy tenga una sensibilidad mucho mayor. Pero es que además, pienso yo que además de esta sensibilidad, es que el fenómeno hoy es más abundante. ¿Y por qué es más abundante? Pues en parte porque primero la edad de consentimiento sexual ha aumentado y es razonable que además así lo sea, de manera que cualquier actividad sexual por parte de un adulto con una menor o con un menor de 16 años se considera abuso sexual, pero es que hace unos años la edad de consentimiento sexual eran los 13 años. Eso quiere decir que el rango de edad, por tanto, es más amplio y, por tanto, el nivel de abuso se refiere a un sector de edad mayor del que ocurría antes. Pero es que además hay otro factor especialmente importante, que es el desarrollo de las nuevas tecnologías y lo que es el desarrollo de Internet y, en concreto, pues todo lo que ha sido las distintas técnicas que en su momento podemos hablar de lo que es el sexting o el grooming, es decir, del sexo, del acoso sexual provocado a través de las redes sociales y a través de plataformas digitales, ha hecho que este fenómeno haya aumentado considerablemente, unido al crecimiento del porno online, donde se utiliza realmente muchas veces a menores con estrategias de engaño, como en su caso podemos luego comentar. Entonces, todo ello, creo, explica que el abuso sexual está, digamos, como un fenómeno que resulta especialmente preocupante y sobre el que se plantea ir tomando medidas a nivel judicial, a nivel preventivo, a nivel terapéutico, a nivel familiar, etcétera, justamente por la extensión que este fenómeno tiene realmente en la actualidad. Bien,
Perdón. Es que no puedo. Ahora sí. Bueno, en los distintos estudios que se han llevado a cabo sobre la incidencia del abuso sexual, se calcula que afecta aproximadamente realmente a un 15% de la población. Es decir, que cuando se pregunta a la población adulta si han sido objeto de algún tipo de abuso sexual en la infancia, aproximadamente y en diferentes países informan de que han sido objeto de abuso sexual en torno al 15% de la población. Este porcentaje es mayor cuando nos referimos realmente a mujeres, en donde puede llegar hasta un 20%, y algo menor en lo que se refiere a hombres, donde gira en torno a un 7 o un 8%. Por tanto, nos estamos encontrando con un fenómeno que no es solamente una cuestión de alarmismo social, sino que los distintos estudios que se han llevado a cabo son coincidentes en cifras aproximadamente como las que estoy señalando. Es verdad que dentro del abuso sexual se incluyen conductas muy variadas, desde las más graves, que afortunadamente son menos frecuentes, como puede ser el coito vaginal o el coito anal, etcétera, hasta las menos graves, como pueden ser pues, distintos toqueteos, caricias no deseadas, conductas de exhibicionismo ante menores, o el forzarle a ver películas al menor, a ver películas pornográficas, etcétera, para excitación sexual del adulto. Es decir, las variantes son múltiples, pero el fenómeno es, por tanto, nos encontramos con un aspecto al que no podemos, digamos, mirar a otro lado por la importancia que tiene. Bueno, es verdad que aunque pueda afectar a un sector muy amplio de la población, hay ciertos factores que son de riesgo. En concreto, lo son el ser niña. He dicho antes que hay una prevalencia mucho mayor en niñas porque gran parte de los abusadores son adultos y son heterosexuales. Y eso hace que realmente fijen con una heterosexualidad de tipo más o menos pedófilo realmente su interés en menores. Las edades son muy variables dentro de los menores, pero hay una franja donde es más habitual entre los 6 y los 12 años, pero no es exclusivo. Quiero decir que coincide con la franja en que las niñas se están convirtiendo ya en preadolescentes, empiezan a tener una serie de rasgos sexuales secundarios característicos de la prepubertad y además no presentan, sin embargo, la capacidad de resistencia que pueda presentar, por ejemplo, un adolescente, etcétera, donde es consciente de cualquier tipo de manipulación sexual que se pueda llevar sobre ella. Por otra parte, hay ciertas características de la menor que pueden ser, o del menor, que pueden ser denotar un mayor nivel de riesgo. Por ejemplo, la incapacidad para resistirse o revelarlo. Es decir, si una persona, por citar un ejemplo, presenta un cierto tipo de discapacidad de tipo intelectual o se encuentra en lugares cerrados en donde el tipo de conocimiento al exterior es muy limitado. Es el caso de lo que ocurre, por ejemplo, en internados, en seminarios, en colonias, en grupos deportivos de élite donde las concentraciones son muy cerradas realmente a veces entre ellos. Allí el riesgo realmente de abuso es mayor. También lo es en aquellos menores que se encuentran carentes de afecto por su situación familiar, porque muchas personas adultas eligen sus víctimas entre aquellas que son más fácilmente vulnerables, y cuando realmente están llevando un tipo de abuso sexual, lo están haciendo bajo el manto de que en realidad es una muestra de afecto, y estas personas son más sensibles y se les puede manipular más fácilmente que a una persona que no esté en esas condiciones. Y también aquellas personas que son víctimas de malos tratos, porque cuando en un entorno familiar se dispara realmente el maltrato, bien sea en forma de negligencia emocional, en forma de maltrato físico o psíquico, el riesgo de abuso sexual es mucho mayor.
porque los frenos inhibitorios para poder llevar a cabo ese tipo de conductas pues han disminuido considerablemente. Y por último, hay que tener en cuenta también la situación familiar. En aquellas familias desestructuradas, bien porque hay problemas graves de pareja, bien porque hay padres violentos o mujeres maltratadas que están, digamos, asustadas y que no tienen capacidad para convertirse en un escudo protector de los menores, el riesgo es mayor. Y también donde existe un cierto nivel de abuso de alcohol y drogas porque es por parte del abusador, porque eso facilita realmente la implicación en una serie de conductas violentas. Por tanto, en definitiva, el abuso sexual puede ocurrirle a cualquiera y en cualquier sector, pero realmente es más fácil de que ocurra o hay más personas de riesgo cuando se dan estas características que acabo de citar. Bueno, ¿y qué características presenta el abuso sexual infantil? Quiero decir, es diferente del que ocurre en adultos. ¿En qué sentido? Pues fundamentalmente en que muchas veces es imprevisible. Lo he señalado antes. Si realmente uno no va a esperar que aquellas personas a las que quiere, como es su padre, su padrastro, su tío, su abuelo, su hermano mayor, o admira, como puede ser su entrenador, un profesor, un monitor de deportes, etcétera, pueda llevar a cabo ese tipo de conductas. Por tanto, es difícilmente previsible. Por otra parte, se trata muchas veces también de una coacción más o menos sutil. Muchas veces no se plantea como una relación de tipo estrictamente sexual, sino se presenta como una relación de cariño, de afecto, de abrazos, de seguridad, y a través de eso se va creando una tela de araña en donde se va introduciendo propiamente la conducta sexual. Otra característica también importante es que se trata de un fenómeno crónico. Quiero decir que así como las agresiones sexuales en adultos tienen lugar en una única ocasión, habitualmente me refiero, otra cosa es el ámbito de las agresiones dentro de la pareja, pero en lo que se refiere cuando es una persona extraña, tiene lugar en una ocasión, aquí el abuso sexual se convierte en algo crónico, porque de alguna manera el abusador empieza a mantener una relación adictiva de tipo sexual con el menor o con la menor, porque si ha conseguido ya engatusarla o engañarla en un momento determinado, pues realmente va a volver a repetir ese tipo de conducta. Y además también va a haber siempre una relación personal próxima del abusador al menor. Ya he señalado antes que normalmente los abusadores forman parte del álbum de fotos familiar del menor abusado y además eso facilita también el que la víctima se vaya acomodando. Es decir, que la víctima empiece a considerar que eso es hasta cierto punto normal, entre comillas, y por eso no presente muchas veces conductas de huida, de escape, de denuncia o de plantearlo simplemente pues, a su madre o a otros profesores porque se siente como avergonzada de esa situación y se ha acomodado a esta situación. Por otra parte, hay que tener en cuenta que además es difícil de detectar el abuso sexual. ¿Y por qué es difícil de detectar? Bueno, por varios problemas. Por una parte, por un problema de la edad del menor. Es tanto más difícil de detectar cuanto más pequeño es él o la menor. La capacidad cognitiva y el desarrollo emocional que tiene el menor dificulta el que se hagan consciente de esta situación y, por tanto, tiene dificultades para poder expresar lo que realmente está ocurriendo. Y, por otra parte, además de estas dificultades, o si se trata de una persona con una discapacidad intelectual, pues por razones obvias. Pero, por otra parte, hay otro tema también importante, y es que es difícil de detectar por parte de las demás personas. Me refiero de la madre, de una tía, de un pediatra, de un profesor, de personas con los que está en contacto habitualmente el menor, porque normalmente no hay unas huellas físicas que deje el abuso sexual. Quiero decir, a diferencia del maltrato físico, donde normalmente a veces hay sospechas de que puede haber un maltrato físico,
porque el niño presenta una serie de lesiones que no corresponden con ninguna caída, con ningún accidente, etc., en el caso del abuso sexual, excepto que haya habido una penetración, pues muchas veces no existen erosiones, no existen desgarros himenales, no existen tampoco lesiones anales, etc., con lo cual, digo en general, con lo cual pues no hay elementos externos que nos indiquen que algo raro le está pasando realmente a ese menor. Eso hace, por tanto, que lo que es especialmente importante, que la única forma que tenemos de enterarnos del ámbito de lo que está ocurriendo es a través de la huella amnésica, es decir, del recuerdo que tiene el menor, pero claro, ese menor, sobre todo cuando es muy pequeño, no tiene un recuerdo claro, o a lo mejor lo tiene de forma diferida, o sea, diferida en el tiempo, como luego lo vamos a comentar. Y por otra parte, lo vamos a ver también a través de, o lo podemos sospechar también a través de la huella, digamos, psicopatológica. De la huella psicopatológica quiero decir si notamos cambios de conducta que nos puedan hacer sospechar que realmente existe un abuso sexual. Pero por desgracia no podemos hacer un mapa del abuso sexual y de las reacciones psicológicas que va a experimentar ese menor, porque son muy variables. En todo caso, quiero decir que hay dos aspectos que se suelen dar con cierta frecuencia y que nos pueden hacer sospechar de la posible existencia de un abuso sexual, y es cuando se producen cambios bruscos de conducta. Es decir, que de repente un niño o una niña se vuelven irritables, tienen dificultades para dormir, se encierran en su habitación, no quieren estar con ningún adulto, no quieren ir al colegio, por ejemplo, y eso digo de forma brusca, no de una forma progresiva. Si hay esos cambios bruscos de conducta, podemos pensar que algo serio está pasando en ese menor y una de las posibilidades es el abuso sexual. Otro cambio que suele ser importante es también los cambios, ciertos indicadores sexuales, bien por exceso o bien por defecto. Por exceso me refiero, por ejemplo, a que de repente el menor o la menor muestre una curiosidad sexual más alta o más pronunciada de lo que es habitual a su edad, o que utilice un tipo de vocabulario o de lenguaje que es inusual realmente a su edad y que no lo utilizaba realmente hasta hace poco, y que esa preocupación por el sexo o que de repente empieza a mostrar una masturbación compulsiva que no la tenía antes, eso puede hacernos ver que ha podido haber cambios en esa esfera sexual. Y otras veces los indicadores sexuales son por defecto. Por ejemplo, cuando un menor presenta un sentido del pudor excesivo que no tenía antes y se niega, por ejemplo, a que se le pueda ayudar a vestirse o a bañarse, sobre todo cuando son muy pequeños, o que no quiere realmente dar un beso o una caricia realmente a su padre, a su madre, etcétera, cuando esa persona eso lo hacía antes de una forma habitual. Si se dan ese tipo de conductas, podemos pensar que puede haber un problema de un abuso sexual. En general, aparte de esto, los menores varones tienden a mostrar alteraciones de conducta, o sea, por ejemplo, a mostrarse mucho más agresivos, irascibles, etc., mientras que las niñas habitualmente tienden a mostrar unos síntomas más de tipo ansioso-depresivo, es decir, con una tendencia al llanto, con miedo a todo, con no quererse quedar a oscuras en la habitación, etc. Digo que en líneas generales se da este tipo de situación. Bueno, los abusadores sexuales suelen tener, si antes he dicho que el abuso sexual tiende a ser crónico, o sea, que se da a lo mejor durante un promedio de 2, 3 o 4 años, eso quiere decir que utiliza unas estrategias que suelen ser relativamente similares. Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, me refiero en el caso de las denuncias que han llegado a él por este tema,
suele haber como 3 fases que se dan con cierta frecuencia. Una fase de seducción respecto al menor, por ejemplo, tú eres mi preferida, este es un secreto entre nosotros, nadie se va a enterar de ello, o sea, dándole resaltando su valor respecto a otros niños, o recargarle realmente un móvil, darle algún tipo de juguete que especialmente le guste, etcétera, o en el caso, por ejemplo, de monitores, entrenadores, darle un trato de favor a ese menor en relación con el resto de sus compañeros. O sea, que los privilegios pueden ser en especie también, no necesariamente materiales. Y, por último, cuando ya el menor percibe o la menor percibe que esa situación es anómala, que hay algo raro al cabo del tiempo y de alguna forma más o menos explícita intuye que no quiere seguir con esta situación, entonces puede llegar a hacer amenazarle realmente con que si dice eso nadie le va a creer, ya no va a ser nunca más su amiga, a él le van a destrozar la vida, o sea, amenazándole de alguna forma con que ese secreto no salga, digamos, del mundo del abusador y abusada, o bien manipulándole la culpa, por ejemplo, haciendo que se sienta culpable. Es decir, tú eres la que has querido venir aquí, si tú no hubieses querido, si no te hubiesen gustado estas caricias que te hago, no habrías vuelto otra vez donde mí, etc. O sea, manipulándole realmente la culpa, haciéndole culpable y responsable de eso mismo que está ocurriendo. Todo ello con una estrategia determinada, que es evitar que eso surja, se proyecte al exterior por las implicaciones de todo tipo que esto tiene. Bueno, lo que podemos plantearnos entonces es cómo es posible que muchos abusadores sexuales, que no todos son pederastas, es decir, el pederasta que siente una atracción por los menores, digamos, de tipo compulsivo, etcétera, es una minoría de los abusadores sexuales, porque muchos de los abusadores sexuales son personas que pueden tener un tipo de relación adulta de tipo homosexual o heterosexual con una persona adulta y que sin embargo mantienen también relaciones realmente con menores. Entonces, sobre todo cuando es un padre, un padrastro, un profesor, un sacerdote, una persona que le tiene un cariño especial realmente a ese menor, ¿cómo puede ir a la cama, digamos, y dormir 8 horas con una tranquilidad de conciencia después de lo que ha hecho, a sabiendas del daño que le está infligiendo realmente a ese menor? Pues muchas veces ellos lo que llevan a cabo es lo que llamamos distorsiones cognitivas, es decir, retuercen su sistema de pensamiento para hacer que eso les permita tener una cierta tranquilidad de conciencia. Por ejemplo, pensando en que las víctimas desean y disfrutan del contacto sexual, porque si no, no habrían vuelto, que los contactos sexuales en realidad no son sexo, sino que es una muestra de cariño, o que son simplemente meros juegos que no tienen una mayor trascendencia para cuando esa persona sea mayor. Estos son algunos, digamos, de los mecanismos a nivel cognitivo, es decir, no se trata de mentiras, sino se trata de pensamientos distorsionados que ellos llegan a creérselos como forma de justificar esa conducta y de poder permanecer en el ejercicio de ese tipo de conductas que están llevando a cabo. Bueno, todas las víctimas no presentan el mismo nivel de gravedad desde una perspectiva psicológica. Eso va a depender, la mayor o menor gravedad va a depender de varias circunstancias. Por una parte va a depender de la duración del abuso. Podemos decir que cuanto más duradero sea el abuso, es decir, cuanto más tiempo se mantenga en el tiempo, mayores efectos va a producir realmente en la víctima. También va a depender de que exista una penetración anal-vaginal. He comentado que esto no es lo más habitual, pero cuando se produce supone un nivel de agravamiento especial, aparte de el aspecto ya físico que supone el
me refiero, ahí sí puede haber lesiones físicas por la diferencia anatómica del órgano sexual masculino en relación con el órgano sexual femenino o con el ano de un niño, ¿no? Por otra parte, otro tema que también agrava las circunstancias es que el abusador sexual sea un familiar o persona de confianza, porque cuando ese menor, digamos, meses o años después, se percata realmente de lo que ha ocurrido, la decepción que esa persona tiene es mucho mayor que si hubiese sido una persona desconocida, porque ese adulto tenía la obligación de cuidar de él, justamente porque era su padre, porque era un profesor, porque era un monitor, por los distintos tipos de circunstancias. Y ese nivel de rabia contenida que puede surgir con el paso del tiempo tiende a agravar psicológicamente esa situación. Y también un aspecto que es clave son las actitudes que tienen los familiares cuando el menor o la menor se decide hacer pública su situación. Es decir, cuando el menor, por ejemplo, o la menor recurre a su madre, a una hermana mayor, digamos, a un tío, a un profesor, a un tutor, a comentar lo que le ha ocurrido con el abusador, hay personas que no quieren, que no dan credibilidad a lo que dice el menor. ¿Por qué? Bueno, pues porque el impacto es tan grande que piensan a lo mejor que son fantasías de ese menor o esa menor que puede haber suscitado ese tipo de situación. Entonces, si la menor, además de haber sido objeto de abuso sexual, se siente que no le creen lo que está diciendo, entonces hay una doble victimización y es más grave. En cambio, si los adultos queridos, forman una piña en torno a la menor y le ayudan en sus necesidades a nivel psicológico, en su caso de presentar una denuncia, en fin, eso ya lo comentaremos, de presentar una denuncia, etcétera, entonces eso contribuye a amortiguar el impacto de la situación. Bueno, cualquier abuso sexual produce, lógicamente, un impacto psicológico importante en un menor a corto plazo. Me refiero, son frecuentes a veces pues, el llanto, las conductas depresivas, el aislamiento social, he dicho antes, los cambios en forma de irritabilidad, etcétera, ¿no? Pero en algunos casos, afortunadamente menos, estas consecuencias se mantienen realmente a largo plazo. Y esto es lo especialmente preocupante. Me refiero a largo plazo cuando estas niñas que ahora tienen 8 o 10 años llegan, digamos, a su adolescencia, a su juventud y tienen en este momento 18, 20, 25 años y tienen una visión retrospectiva de lo que ha ocurrido. Es frecuente en estos casos, al menos en un 20% de los casos, lo cual quiere decir que afortunadamente hay otros muchos casos en que esto no se da, aparecen síntomas de tipo ansioso-depresivo, disfunciones sexuales, por ejemplo, cuando establecen una relación de pareja, algunos trastornos de la conducta alimentaria y especialmente la bulimia, el abuso de alcohol y drogas y la violencia externa, sobre todo en el caso de víctimas varones y conductas autodestructivas, o sea, de ideación suicida o de autolesiones en chicas. Esto no quiere decir que siempre que se den estas conductas haya tenido que haber un abuso sexual, pero hay una cierta relación realmente entre unas y otras. Una cierta relación que siempre realmente hay que averiguar. ¿Por qué? Porque muchas chicas adolescentes, sobre todo, el efecto que encuentran es que se sienten como sucias. Sucias en el sentido metafórico del término, por todo lo que realmente ha ocurrido, porque se les indujo un sentimiento de culpabilidad y muchas de ellas se sienten con una especie de incapacidad para poder disfrutar de la vida, en el sentido disfrutar del cariño de una pareja, disfrutar de lo que es una relación sexual, etc. Entonces, estas son unas limitaciones importantes que se presentan en este aspecto. Bueno, antes se me olvidaba comentar, pero siempre es un aspecto interesante también de comentar, es que puede ocurrir que cuando una persona refiere
que ha sido objeto de un abuso sexual, es un abuso sexual que no ha existido, sino que es resultado a veces de la fantasía realmente del menor o de la menor. Bueno, esto es menos habitual, a pesar de que hay muchos investigadores que señalan en este aspecto, pero yo os hablo de mi experiencia, no es lo habitual. ¿Cuándo se suele producir que una persona diga o hable de abusos sexuales y no haya sido objeto realmente de ello? Bueno, pues en parte eso puede tener que ver con el proceso de judicialización. Quiero decir, cuando se ha presentado una denuncia, hasta ahora, porque ahora afortunadamente la situación tiende a cambiar a mejor, como luego comentaré, una persona tenía que repetir una y otra vez, primero, digamos, ante la policía, ante trabajadores sociales o ante educadores, ante el juez, ante el abogado de la otra parte, lo que le había ocurrido. Y claro, cuando un menor se ve obligado a contar lo mismo, me refiero al mismo suceso, porque no es lo mismo lo que cuenta, pero el mismo suceso, durante 4 a 7 veces, un promedio de 4 a 7 veces, durante un periodo de tiempo de 1 o 2 años, en el caso de que la situación fuese por vía judicial, pues realmente el testimonio se va modificando. ¿Y por qué se modifica? Porque lo que cuenta el menor, la primera vez, probablemente es lo más fresco, o sea, me refiero lo más espontáneo que le surge, pero cuando va viendo las distintas reacciones que van teniendo las personas adultas, ese relato se va distorsionando o se va modificando en función de esa situación, con lo cual cuando lo cuenta la 7ª vez, ya no solamente cuenta lo que le ocurrió, sino también incorpora las reacciones que han tenido las distintas personas. Y eso puede hacer que el relato final sea poco fiable o sea poco fino por este tipo de motivo que estoy comentando. Otras veces puede también tener que ver con que se haya encontrado una persona adulta, por ejemplo, con un terapeuta, y porque haya consultado en relación con un problema de bulimia, pongamos por caso, y resulta que ese terapeuta esté obcecado con que todos los procesos de bulimia tienen que ver con temas de abuso sexual y empieza a preguntarle a esa paciente concretamente qué tipo de relaciones tuvo a nivel de afecto, a nivel de cariño, con padres, con profesores, con entrenadores, etcétera, cuando fue pequeño. Claro, y a fuerza de focalizar toda la atención y todas las preguntas realmente en relación con este tema, puede llegar a creer que realmente ha tenido un abuso sexual cuando realmente esa persona no es consciente de ello. Es decir, eso es lo que llamamos un efecto iatrógeno inducido por el propio terapeuta. Digo, no son las situaciones más habituales, pero simplemente quería señalarlo porque hay que contar con que en algunos casos puede darse este tipo de situación. Bueno, por otra parte, hay que tener en cuenta que he señalado de que nos encontramos con personas que están muy traumatizadas por el abuso sexual con el paso del tiempo y otras, en cambio, que aun teniendo un mal recuerdo de lo que realmente les ha ocurrido y una mala vivencia de lo que les ha ocurrido, sin embargo son capaces de implicarse en un proyecto vital, etc. ¿De qué depende? Bueno, pues va a depender, ¿de qué depende que haya una u otra reacción? Va a depender del perfil individual de la víctima. O sea, en concreto, a nivel psicológico, pues va a depender de la autoestima que tenga esa víctima, va a depender de las relaciones sociales que tenga, del apoyo familiar que haya recibido, que depende de que haya sido positivo o negativo, la situación se puede agravar o la situación se puede aliviar considerablemente. Va a depender también de las características del abuso. En realidad, lo más preocupante señalado antes es cuando el abuso es prolongado, cuando implica el coito y cuando implica a un familiar o a un ser querido que tiene como obligación quererla y que sin embargo ha abusado de esa situación. Y va a depender también de las consecuencias derivadas de la revelación. Cuando esa persona se decide por fin a contarle a alguien, el que se le dé crédito a lo que está contando o se ponga en duda o se le califique como un aspecto. Pensad que hay personas, claro, que no quieren bajo ningún concepto que se conozca la realidad, porque eso supone un baldón para la familia,
supone digamos, como una revolución dentro de lo que es el sistema familiar y las implicaciones judiciales. En cualquier caso, si tenemos que intervenir en un aspecto importante en este tema, es importante señalar que de lo que se trata con una víctima, lo primero que hay que conseguir con una víctima, antes de otras intervenciones, es el evitar la revictimización, lo que pronostica un peor desarrollo a medio y largo plazo es el que esa víctima siga siendo abusada sexualmente. Entonces, si hemos captado esa situación, lo que hay que hacer es separarle a la víctima, no a la víctima, mejor dicho, separarle al abusador realmente de la víctima o tenerla protegida permanentemente a la víctima de forma que no se produzca una revictimización. Ese es el objetivo fundamental en ese momento. Bueno, un problema que se plantea frecuentemente es el por qué no se recuerdan realmente muchos de estos abusos sexuales. Es decir, que hay personas que han podido sufrirlo y no lo recuerdan. Bueno, eso tiene mucho que ver con lo que llamamos las amnesias psicógenas o las amnesias selectivas. Es decir, la memoria o en realidad cualquier suceso traumático lo que genera terror e indefensión y amenaza a la integridad física o psicológica de una persona. En concreto, produce una humillación, un desvalimiento y una quiebra del sentimiento de seguridad que esa persona puede tener. Entonces, ante ese tipo de situación, no es que la persona presente no recuerde realmente lo que ha ocurrido, sino que tiene una amnesia selectiva respecto a un acontecimiento que tiene una carga emocional negativa muy fuerte. Y aquellos acontecimientos que tienen una carga emocional negativa muy fuerte, pues una persona trata de evitarlo para poder llevar a cabo su vida normal. Es algo así como lo que llamamos la membrana del trauma, que sería el equivalente como digamos, al caparazón de un caracol. Quiero decir, el caparazón de un caracol le protege de enemigos externos, hasta cierto punto, pero al mismo tiempo le impide avanzar, porque el peso que tiene encima es muy alto como para poder, digamos, proseguir el camino. Pues bien, estas amnesias selectivas, digo que tienen que ver con este elemento que estoy señalando de experiencias que entrañan sentimientos de culpa o de vergüenza, y entonces una persona intenta realmente eliminarlo de su campo cognitivo. No es que los recuerdos estén borrados, sino que son inaccesibles a la conciencia, justamente por la represión emocional que se verifica sobre ellos. Bueno, otras veces, por tanto, en unas ocasiones los recuerdos no se tienen, a pesar de que ha ocurrido, pero otras veces se tienen los recuerdos, pero no se cuentan. ¿Y por qué no se cuentan los recuerdos cuando se refieren a hechos tan significativos? Y me estoy hablando cuando el menor todavía es menor, o sea, en el momento en que ocurren los hechos. Bueno, pues el mantenerse en secreto tiene mucho que ver con lo que es un pacto de silencio que se establece en el entorno familiar. Si esto ha ocurrido en el entorno familiar, ¿por qué? Porque por parte de la víctima el temor que tiene es el temor a no ser creída, el sentimiento de culpa, diciendo que si eso ha ocurrido es que a lo mejor tú le has provocado, el temor a las represalias del abusador, porque el abusador le ha amenazado con que eso no puede contárselo a nadie, y el miedo a destrozar la familia, porque de alguna manera el menor intuye que si el abusador está en la familia y esto se conoce, pues esto va a implicar por lo menos la ruptura de la familia. En otras ocasiones va a implicar que el abusador vaya a la cárcel, etc. Pero es que tampoco la madre tiene muchas veces interés en que esto salga a la luz, a veces por miedo al abusador, sobre todo cuando hay un maltrato doméstico, un maltrato en la pareja, por el temor a destrozar la familia y por el estigma social negativo que supone el haberse emparejado con una persona, si esto se conoce, con una persona que es capaz de llevar a cabo una conducta tan abyecta como es el abusar de su hija, de su hijastra, etc., ¿no?
Y obviamente por parte del abusador tampoco tiene ningún interés en que salga a relucir por el miedo, por el estigma social negativo, o sea, por lo mal visto que está el que una persona se le considere que es un abusador sexual, y por las posibles sanciones legales, porque me refiero que el abuso sexual está muy castigado realmente entre nosotros. Con esto a veces explica el que pueda haber un pacto de silencio y que esto se mantenga en secreto durante la infancia. Entonces, ¿por qué se revelan en la vida adulta? ¿Por qué se relatan estos sucesos en la vida adulta? Y muchas veces, recuerdo pues, a propósito del abuso sexual en el clero, se ha planteado en alguna ocasión, bueno, ¿por qué lo dice ahora, cuando han pasado muchos años desde que eso ocurrió? Parece que lo único que quiere es que le demos dinero o que tenga notoriedad, etcétera, ¿no? Vamos a ver, para explicar psicológicamente por qué se relatan muchos sucesos en la vida adulta que no se han relatado antes, pues tiene que ver con que una persona no habla cuando quiere, sino cuando puede. Es decir, los tiempos psicológicos no coinciden necesariamente con los tiempos judiciales. Entonces puede ocurrir que esa persona ahora hable, pues por ejemplo, porque tiene pareja. Imaginemos una niña que ha sido objeto de abusos sexuales cuando tenía entre 7 y 10 años, ahora tiene 20 años, aparentemente ha llevado una vida relativamente normal, pero tiene por primera vez una pareja con la que lleva a cabo unas relaciones de intimidad, ya no solo en el aspecto sexual, sino también en el aspecto afectivo, de compartir emociones, sentimientos, y resulta que cuando esa persona intenta llevar a cabo ese tipo de conductas, me refiero de compartir la intimidad, se siente bloqueada. Y ese bloqueo tiene que ver realmente con los abusos sexuales que pudo experimentar en ese momento, o tiene esas sensaciones que he dicho antes de sentirse sucia, o de que el sexo es algo que hay que evitar, etcétera, incluso deseándolo con una persona, digamos, a la que quiere en ese momento. Entonces, una razón es porque tienen pareja y se sienten bloqueadas, otras veces es porque son madres y padres recientes y no quieren que les ocurra algo malo a sus hijos pequeños, y es el verle ahí a los menores, que son sus hijos, les evoca o les hace evocar la situación que ellos atravesaron en su infancia. Otras veces porque se han enterado de que ese abusador está en contacto con otros menores, porque ven, por ejemplo, los medios de comunicación, que si se trata de un monitor o se trata de un abusador o de un profesor, y resulta que está en un colegio de menores en otra ciudad distinta de donde esto le ocurrió, pues eso le activa la situación que ella pudo vivir. Otras veces porque se han conocido casos mediáticos a través de los medios de comunicación. Es el caso de que en un momento determinado, cuando una persona, bueno, hoy mismo pues trae en la prensa de hoy, aunque esto se refiere a personas adultas, de un psiquiatra en Sevilla que abusaba realmente de sus pacientes, eran mayores en este caso, pero resulta que a raíz de que una persona, digamos, le denuncia que ella ha sido objeto de abusos sexuales, a pesar de que el delito ya había prescrito, pues resulta que salen 15 personas más, y eso sale en la prensa porque esa persona era conocida, me refiero a la víctima, es una persona conocida, salen 15 personas más declarando que también han sido objeto de abusos sexuales. Es decir, que cuando hay casos mediáticos en los medios de comunicación, etcétera, facilita esa situación. Y también cuando hay un apoyo social para relatar estos casos. Antes este era un fenómeno en donde no se daba credibilidad o no se concedía una importancia enorme. Hoy, cuando el interés del menor tiene una preponderancia sobre cualquier otra consideración, y cuando realmente se produce un rechazo de todas las conductas de machismo, de utilización sexual no consentida, y mucho más no consentida por parte de menores, pues hace que haya un mayor apoyo social para que las víctimas puedan contar esta situación y contar con un respaldo social. Bueno, ¿qué ocurre en el aspecto judicial? Y voy terminando en esta presentación para dar turno luego al ámbito de las preguntas. Miren, el problema, he dicho entonces que hay víctimas que o bien no recuerdan lo que ha ocurrido o bien lo relatan más tarde cuando pueden relatarlo, porque sus circunstancias psicológicas realmente se lo permiten. Pero ¿qué ha ocurrido? Que en muchos aspectos, cuando relatan esa situación
Y en el caso de que quieran presentar una denuncia, claro, hay gente que no quiere presentar una denuncia contra su padre, pero que sí quiere presentar una denuncia a lo mejor contra un profesor, contra un monitor, etc. Entonces resulta que ese delito había prescrito, porque hasta este año, digo hasta hace unos meses exactamente, la prescripción empezaba a correr a partir de la mayoría de edad de la víctima, es decir, a partir de los 18 años. Y los delitos de abuso sexual, según su gravedad, estaban castigados entre 5 y 15 años. O sea, en el caso más grave eran 15 años, lo cual quería decir que a los 33 años había prescrito. Si se dan las circunstancias que he dicho, que le hacen a una persona poder ser consciente en este momento de que ha sido objeto de un abuso sexual y tiene 35 años, el delito ya había prescrito y, por tanto, si lo denunciaba, simplemente se archivaba el caso. Pues bien, digo, a raíz de la ley de protección integral de protección a la infancia y adolescencia que se ha aprobado en el Parlamento hace unos meses, ahora el periodo de prescripción comienza a los 35 años, lo cual quiere decir que en los casos más graves va a terminar ese periodo de prescripción cuando la víctima tenga 50 años. Esto es mucho más razonable desde el punto de vista en que en ese periodo hasta los 50 años pues la persona ha tenido ya distintas circunstancias vitales, etcétera, que en el caso de que quiera presentar una denuncia, pues realmente pueda hacerlo. Otro aspecto importante que ha habido en el aspecto judicial es que he dicho antes que muchas víctimas preferían no acudir realmente a la vía judicial porque era un auténtico calvario. Piensen que, digamos, en España lo que predomina es el principio que denominamos de presunción de inocencia, con lo cual no hay que demostrar realmente la inocencia de una persona, sino que hay que demostrar la culpabilidad del culpable, porque mientras no se demuestre lo contrario, es inocente. Eso quería decir que las víctimas se les ponía en duda su testimonio por parte a veces de la policía, de los jueces, etcétera, y eso hacía que muchas veces estas personas se sintiesen con lo que llamamos una victimización secundaria, justamente por haber pasado por todo ese proceso judicial. Bueno, ahora he dicho antes que era frecuente que se tenían que relatar lo mismo de 4 a 7 veces en un periodo de 1 a 2 años, al menos de 1 o 2 años, con lo cual la persona tenía una mochila detrás que mientras no concluía ese proceso era muy difícil que pudiese mirar hacia adelante, y eso suponía realmente una merma en su calidad de vida, en el desarrollo de su proyecto vital, etc. Entonces, lo que ahora se ha hecho es que ha habido un cambio importante, y es que hay que señalar que la denuncia no es lo mismo que el testimonio. Quiero decir, cuando se presenta una denuncia por un problema de abuso sexual, no tiene que ir en principio ni el menor. O sea, una persona puede acudir realmente a la policía, a la Ertzaintza, puede acudir realmente la madre, un profesor, etcétera, señalando que ese menor ha sido objeto de un abuso sexual. Si eso tiene una cierta consistencia, entonces le va a llamar el juez, y el juez ya le va a llamar, el juez de instrucción le va a llamar realmente a la víctima. Y entonces se hace lo que se denomina, si los menores tienen menos de 14 años, la prueba preconstituida o la prueba anticipada. Eso quiere decir que en el caso de que se conozca quién es el presunto agresor, a esa prueba preconstituida puede acudir el abogado de la otra parte, el abogado del presunto culpable, y realmente formular las preguntas que estimen oportunas a través del juez para evitar que haya un careo realmente con el menor. Y eso en la fase de instrucción, que es inmediata al momento de la denuncia. Y eso ya es un testimonio porque se hace en sede judicial delante del juez de instrucción. Si esto funciona adecuadamente, ese menor ya no va a tener, o sea, ha hecho una única declaración, o sea, ha hecho un único testimonio, la denuncia la ha podido presentar otra persona, ha hecho un único testimonio y no va a tener realmente que acudir a un juicio oral, excepto en el caso de que al cabo de unos meses el abogado de la otra parte detecte que hay elementos nuevos que sería interesante realmente cotejar en un juicio oral.
Pero en ese caso sería una segunda ocasión y en ese juicio oral podía ser incluso por videoconferencia o podía ser alejado de la visión realmente del agresor. Esta situación supone un cambio importante a nivel judicial que todavía no está suficientemente rodado. Guipúzcoa ha sido pionera precisamente en el desarrollo de este tipo de pruebas y todavía no está suficientemente rodado, pero me parece realmente un avance importante. Lo de la prescripción, lo de la edad de prescripción y la posibilidad de estas pruebas anticipadas. Bueno, por último, quería decir, para superar un trauma, los mecanismos pueden ser diferentes, desde el paso del tiempo, para la víctima, me refiero, la reanudación de la vida cotidiana, el apoyo familiar y social, etc. Otras veces, esta persona va a requerir también un tratamiento psicológico. Quiero decir, no todas las víctimas de abuso sexual necesitan un tratamiento psicológico, pero algunas de ellas, aquellas que presentan unos síntomas que les dificultan en su vida cotidiana, con los síntomas que antes señalaba a nivel escolar, a nivel familiar o a nivel personal, entonces requiere un tratamiento. ¿Cómo podemos saber si una víctima realmente requiere tratamiento o no? O simplemente de lo que se trata es de que se le apoye a nivel de la familia, a nivel de sus amigos, a nivel del colegio, etc. Bueno, el criterio para determinar si necesita un tratamiento profesional es el que aparezcan unos síntomas que sean invalidantes para la vida cotidiana. Por ejemplo, llanto incontrolado, aislamiento social, pérdida de apetito, conductas autodestructivas, o sea, de lesiones que se provoque realmente ese menor. Claro, eso nos indicaría que se enciende una luz roja y que eso ya requiere un manejo a nivel profesional. Cuando hay un aislamiento social o hay un malestar emocional, es decir, cuando esa persona tiene unas emociones que son como una ruleta, como una montaña rusa, que pasa de la alegría a la tristeza, al llanto, de una manera que es inusual en ello. Ahí nos puede hacer ver que esta persona sí va a necesitar un tratamiento psicológico. Por otra parte, hay que señalar que hoy, aunque esto hay que mejorarlo, hay una ley de asistencia a las víctimas de abusos sexuales. Quiero decir, esta ley es antigua, es del año 95, digo que está vigente en este momento, y que permite que se pueda prestar una atención psicológica inicial. Estoy pensando sobre todo en las personas que tienen menores recursos económicos y entonces que puedan recurrir, por ejemplo, a las oficinas de atención a la víctima que están en los propios juzgados. Al margen de que haya habido denuncia o no, tienen derecho a que se les pueda atender y dar un asesoramiento psicológico. Ahí trabajan desde una psicóloga, una trabajadora social y una abogada, dar asesoramiento sobre cómo actuar de forma gratuita realmente a las víctimas. Existe también la posibilidad de que en el caso de que haya habido una denuncia y una resolución judicial, el problema aquí es que tiene que haber habido denuncia y resolución judicial, entonces tendrían derecho a un tratamiento psicológico elegido libremente por la víctima y que el coste de ese tratamiento psicológico, si lo hace por medio de un psicólogo o de una psicóloga clínica privada, etcétera, lo abonaría realmente el Estado a través de las ayudas que realmente presta a este respecto. Es decir, que aunque hoy todavía hay muchos aspectos en los que mejorar, quiero decir y concluir con ello en que el abuso sexual es un problema grave. No he hablado específicamente, lo he mencionado, pero si llega el caso lo podemos comentar con más detalle, grave en estos momentos porque tiene más visibilidad, porque la edad de consentimiento sexual es mayor y por el terrible impacto negativo en este sentido, no en otros, pero sí en este, que están teniendo formas de abuso sexual por vía cibernética, o sea, a través de las redes sociales o a través de las plataformas digitales. Esa es una realidad. Otra realidad es que hoy sabemos mucho más acerca de este tipo de situación y que en el momento en que se detecte, lo que hay que hacer es buscar ayuda. Quiero decir que si un menor está siendo objeto de un abuso sexual en el colegio, en el deporte, etcétera, lo que tiene que hacer es inmediatamente comentarlo realmente a sus padres.
Si el niño está siendo objeto de abuso sexual en el entorno familiar, pues debería comentar a su profesor, a su tutor en el colegio y, en cualquier caso, buscar un tipo de ayuda, porque en el momento en que esto se detecte y cuanto antes se detecte, las posibilidades realmente de recuperación de este menor para recuperar esta situación, pues realmente son mucho mayores. Otra cosa es qué hacer luego con los abusadores, pero ese es otro problema que desborda un poco el marco de lo que he querido precisar. En definitiva, por tanto, no se puede cambiar lo que nos ha ocurrido en la vida, pero sí modificar nuestra mirada y actitud hacia esos sucesos para reinterpretar su significado y tenerlos bajo nuestro control. Quiero decir que el objetivo terapéutico no va a ser eliminar el abuso sexual, sí eliminar el que se produzca en adelante, pero lo que se ha producido, eso no tiene solución, pero lo que sí tiene solución es el poder evitar que esa situación se cronifique traumáticamente y ayudar a ese menor o a esa menor a que pueda vivir realmente su adolescencia, su juventud o su vida adulta, pues con un nivel de ilusión, etcétera, que en estos momentos pues no tiene. También se ha creado toda una sensibilidad social a través de asociaciones de víctimas de abuso sexual, donde se ayudan realmente entre ellas a poder superar este tipo de situación. Creo, por tanto, que nos encontramos en una situación de claroscuros. Me refiero de oscuro porque este fenómeno no ha disminuido, sino que más bien ha aumentado, pero un fenómeno de mayor calidad, de que hoy sabemos mucho más, de que la sociedad tiene mucha más conciencia social acerca de lo inadmisible de estas conductas y que ha puesto en marcha mecanismos de apoyo realmente a este tipo de víctimas. Eskerrik asko y muchas gracias por su atención. Eskerrik asko, Enrique. Ha sido una charla, la verdad, a mí he de reconocer que se me ha hecho dura, pero creo que es esclarecedora y que va a ser muy válida para más de uno y una. Con tu permiso, me voy a sentar aquí para atender un poco a ver qué preguntas puede haber. Txataren bidez, ez dugu oraindik galderari jaso, nik animatzen zaituztet galderak egiten. Ni badauzkat galderak, baina seguru zuek badauzkazuela, orduan, auki bat hartuko dut eta bitartean pentsatzen ze galdera nahi dezuen egin, euskera zein gaztelaniaz, hemen mikrofonoa pasako dizuete eta bideratuko ditugu galderak. Podéis hacer las preguntas tanto en la sala como a través del chat, que lo tengo activado aquí. Los que estéis en la sala, las que estéis en la sala, pedís el micrófono, por favor, para que os escuchen también desde el streaming y os facilitarán el micrófono. Me voy a sentar aquí al lado. Yo quería darte las gracias lo primero. La verdad es que sí, es un tema duro, evidentemente, pero es importante que hablemos, que escuchemos y que aprendamos sobre este tema. Ese es nuestro objetivo y defenderlo, ¿no? Que muchas familias lo escuchen para que podamos aprender más. A mí hay unas cuantas cosas que me han llamado especialmente la atención. Primero, el tema, has hablado de que no es lo mismo un abusador sexual que un pederasta. En principio, parece como entenderlo, ¿no? Intuitivamente, pero si lo piensas un poquito, creo que es difícil de entender cuál puede ser la diferencia. No sé si tiene trascendencia, solamente es que me ha llamado la atención, ¿no? O sea, realmente, efectivamente, pues no será lo mismo, pero es difícil tratar de comprender cómo es posible que una persona que convive con un menor, que es un familiar directo, que quiere a ese menor, se supone, y que es que le tiene que proteger, sea capaz, ¿no?, de desarrollar este tipo de conductas. Realmente no sé si merece la pena profundizar en ello, ¿no? Simplemente es así, es cierto, tenemos que creérnoslo, porque creo que la reflexión importante puede venir desde ese punto de vista, ¿no?, de que lo que nos cuesta creernos que esto ocurra, pero ocurre, ¿no?
Yo sí quería preguntar respecto a algo que has comentado. Sí. Perdona, si me importa, contesto Vale. de una en una, sí, porque para que luego no me olvide. Y tengo ya otra pregunta en el chat, entonces sí, Sí. de una en una. Vamos a ver. Sí, lo he enfocado el tema, porque me parece que será el tema de lo que tenía que hablar desde el punto de vista de las víctimas. Pero he hecho algún comentario acerca de los victimarios, por así decirlo. Vamos a ver, a veces se mezclan muchos temas, se habla de lo que es un pedófilo, de lo que es un pederasta, de lo que es un abusador sexual, y son cosas ligeramente distintas. Entonces, simplemente, ¿cuál es la diferencia que pueda haber? Hombre, vamos a ver, todos los pedófilos y pederastas son abusadores sexuales, pero no todos los abusadores sexuales son pederastas. Vamos a ver, ¿cuál es la diferencia? Un pedófilo es un problema clínico, o sea, psicológico y psiquiátrico, de una persona que siente una atracción exclusiva por menores, a nivel sexual me refiero, una atracción sexual exclusiva por menores, bien sean homosexuales, o sea, bien sean del mismo sexo o de sexo distinto. Hay una pedofilia homosexual y una pedofilia heterosexual. ¿Y eso en qué se pone de relieve? Pues se pone de relieve en que la persona se excita sexualmente solo, y hago esta aclaración, solo con menores. Normalmente se pone de relieve, por ejemplo, que esa persona cuando se masturba, pues son hombres siempre los pedófilos, cuando se masturba, sus fantasías sexuales que acompañan la masturbación son de menores, que haya visto en películas porno, de porno infantil, o experiencias que él haya tenido con menores, o simplemente cualquier imagen, incluso hasta un anuncio publicitario donde haya menores, le puede resultar excitante. Y también cuando tiene sueños, por citar otro ejemplo, cuando la persona duerme y tiene sueños eróticos, los sueños aparecen también siempre menores. Eso sería propiamente lo que constituiría un pedófilo. Por tanto, es un cuadro clínico. El pedófilo se convierte en pederasta cuando comete una conducta ya con un menor, porque en el caso del pedófilo puede ser que solamente lo que haga es ver imágenes en internet, o lo que haga es tener fantasías o imágenes o masturbaciones, como he comentado antes, pero sin tocar a un menor. En el momento en que toca a un menor, ya se convierte en un delincuente, porque está cometiendo un delito sobre un menor. Y ese pedófilo se convierte en un pederasta. Los pedófilos les puede interesar a los psicólogos clínicos o a los psiquiatras, bueno, por cierto, van muy poco donde ellos, pues porque no son conscientes del problema o porque tratan de negar una situación que está rechazada, y el pederasta, en cambio, es el objeto de los jueces, o cuando se le denuncia, realmente se le ve. A los pederastas se les trata, cuando se les trata con éxito o no, es otra cuestión, en las cárceles, porque han cometido delitos muy graves. Bueno, ¿qué ocurre? Que los abusadores sexuales, en cambio, de menores, pueden ser pedófilos o pederastas, pero también pueden ser personas que no lo sean, es decir, que su atracción sexual prioritaria sea con adultos, o sea, con mujeres o con hombres. Siempre ellos son hombres, pero me refiero que puede ser de tipo homosexual o heterosexual, pero que por distintas circunstancias, en un momento determinado, hayan podido tener una situación de abuso sexual con un menor. ¿Por qué? Pues a veces por situaciones de estrés. Es decir, se lleva mal, está pasando una mala racha con con su relación de pareja, y tiene a mano, por así decirlo, un menor. Y entonces, como una forma de desahogo a nivel sexual, lleva a cabo ese tipo de conducta con un menor. Pero como se siente culpable por lo que ha hecho, eso desarrolla realmente el que vuelva como una forma de superar la culpabilidad, paradójicamente, lleva lo que llamamos una especie de compulsión de repetición y vuelve a repetir ese tipo de conducta. O bien otras veces puede ocurrirse por fenómenos de aislamiento, que esa persona esté separada de su pareja durante mucho tiempo, pues porque por razones de trabajo esté en un lugar determinado o en un entorno aislado, y puede llevar a cabo realmente ese tipo de conducta. Eso sería lo que llamamos abusadores sexuales. Estas personas son los que recurren más a este tipo de distorsiones cognitivas a las que me refería, porque dices, claro, yo no entiendo cómo una persona pueda llevar a cabo ese tipo de conducta
en una persona pues, que le quiere, que le está cuidando, etcétera. Pues muchas veces entonces llevan a cabo esas conductas pues pensando que son conductas de caricia, que son conductas de cariño, de acercamiento, pero que no tienen propiamente una connotación sexual. Por supuesto son mecanismos de autoengaño en un momento determinado. Y entonces se va creando un círculo o una bola de nieve que va aumentando de tamaño a medida que pasa por la ladera. Entonces, esos serían propiamente los abusadores sexuales. Eso es interesante, bueno, digo, a nivel de tratamiento, de cómo enfocar esta situación. Obviamente, la responsabilidad en uno y otro caso es de las personas que cometen esas conductas. A quienes tenemos que proteger realmente es a los menores, etcétera. Pero sería, digamos, pues como una diferencia. Es decir, que no hay tantos. Si hablamos de esta frecuencia de abuso sexual, no quiere decir que el mundo esté lleno de pedófilos. O sea, los hay, y además los que hay son muy reincidentes, pero no son tantos. En muchos casos es otro tipo de personas, de este tipo de abusadores sexuales los que llevan a cabo estas conductas. Sí, lo decía porque realmente nos suele costar mucho entender que una persona que sea capaz de tener este tipo de comportamientos no esté enfermo mentalmente, ¿no? Siempre pensamos que está loco o que es un pederasta o que es un pedófilo. En fin, quiero decir que llegar a captar, llegar a asimilar que personas que podemos considerar normales, que no están enfermas mentalmente, sean capaces de abusar sexualmente de un menor, que ya nos cuesta entenderlo con un adulto, pero con un menor, siempre tendemos a pensar que está loco, ¿no? Sí. Iba un poco por ahí mi comentario, sí, pero se entiende perfectamente. Y te decía que quería preguntarte respecto a otra cosa que has dicho, que me parece importante de cara a las familias, ¿no? Cuando un menor empieza a contar algo respecto a que está sufriendo abusos sexuales por parte de alguien, por ejemplo, de la familia, ¿no? Que es lo que más nos puede tocar, ¿no? Sí. Has comentado que hay que creer siempre a ese niño, o sea que eso que a veces podemos pensar, bueno, son imaginaciones de niños, se lo está inventando. Has comentado que eso realmente no suele ser así. Cuando un menor hace referencia a algún suceso de estos o dice que está ocurriendo algo, que es verdad, ¿no? Sí, bueno, no se puede hablar nunca al 100%, pero en líneas generales, cuando un menor que no presente un trastorno de conducta, quiero decir, claro, puede haber un menor, imaginemos que presente un trastorno generalizado del desarrollo, etcétera, que tenga un pensamiento incoherente, en donde no distinga la fantasía de la realidad, pues realmente puede ocurrir que efectivamente cuente un relato que no responda realmente a lo que podemos llamar realidad objetiva. Si ese menor es una persona que tiene un desarrollo cognitivo normal y mucho más cuanto mayor es en edad, por así decirlo, por lo que se supone que su desarrollo cognitivo es mayor, tendemos a pensar que ese niño o esa niña que está comentando que está siendo objeto, digamos, de un abuso sexual, que es algo doloroso para ella porque a lo mejor no tiene exactamente el alcance de lo que ha ocurrido, pero sabe que eso no es normal, sabe que eso es extraño y por eso lo cuenta, y además lo cuenta no lo cuenta con la frialdad habitualmente, habitualmente no lo cuenta con la frialdad con que cuenta, por ejemplo, un juego que ha tenido en el colegio en un momento determinado. Pues hay que pensar que en principio está diciendo la verdad. En todo caso, es motivo para estudiar a ese menor y para estudiar con detalle lo que está relatando. Si luego se conoce mejor al menor y se va viendo que hay una serie de fantasías incontroladas y que la fantasía predomina realmente sobre la realidad, etcétera, podríamos desechar el valor de ese relato. Pero yo diría que lo habitual, o sea, en mi experiencia yo diría que lo habitual es que cuando un niño relata que ha sido objeto de un abuso sexual, en general es cierto. Digo en general, hablo con matices. Y en cambio, cuando el niño se desdice de lo que ha dicho, o sea, lo ha contado en una ocasión, pero en otra ocasión se le vuelve a preguntar y entonces dice que exactamente no fue así como lo contó, etcétera, es más posible que ese desdecirse sea falso que lo primero. ¿Por qué? Porque el desdecirse tiene que ver con que el menor, cuando lo cuenta lo que ha ocurrido,
claro, va viendo las caras de susto, de reacción que tienen los adultos. Claro, que él puede no percatarse, o ella puede no percatarse de la gravedad de la situación, pero claro, cuando el adulto ve, aunque no diga nada, pero ve la cara de susto o de reacción que tiene, dice, hombre, aquí ha pasado algo serio. Y si de alguna forma intuye que siguiendo adelante con este proceso se va a destruir la familia o se va a crear una alteración importante de la familia, puede echarse atrás. O sea, la retractación de lo ocurrido es más habitual que pueda ocurrir ese nivel de falsedad. Sí, una cosita. ¿A qué edad se tienen recuerdos? Quiero decir, cuando hablas de menores, ¿a qué edad se puede recordar? ¿3 años, 4, 5, 6? Bueno, va dependiendo un poco de la evolución realmente de cada menor, pero digamos que a partir de los 3 o 4 años, pues una persona empieza a tener ya recuerdos acerca de lo ocurrido. Por ejemplo, es importante determinar que si nosotros le preguntamos, ¿te refieres ya cuando una persona es mayor, me refiero, es adolescente, por ejemplo, y tú le preguntas a esa persona por en qué colegio estuvo, si es que ha cambiado de colegio, por ejemplo, ¿no? En qué ikastola estuvo cuando tenía 4 años, o cómo se llamaba su andereño, o cómo se llamaban su grupo de sus mejores amigos, entonces quiere decir, y la persona recuerda eso, o sea, es capaz de retrotraer al recuerdo. O sea, los recuerdos están ahí, pero me refiero, tiene acceso a esos recuerdos, pues es de suponer que también, si ha ocurrido un suceso tan importante como ha podido ser un tema de un abuso sexual, que además he dicho que normalmente no es un fenómeno único, sino que es un fenómeno reiterado, pues lo habitual es que lo recuerde. Entonces nosotros para determinar, o sea, qué tipo de test utilizamos para poder determinar esa situación, pues es preguntarle a una persona por sucesos que le han ocurrido en ese periodo de tiempo en donde sospechamos que ha habido el abuso sexual. Y digo preguntas, por ejemplo, acerca de esa, o recuerdas que regalos te hicieron en la primera comunión, o digo el nombre, como he dicho, de tus andereños, de tus compañeros de colegio, etc. Lógicamente los recuerdos, cuanto nos retrotraemos a una edad, un periodo cognitivo inferior, me refiero a los 7 años, pues cuanto más abajo vayamos en la escala evolutiva, los recuerdos son más imprecisos. Pero también es a nivel cualitativo, pero a nivel cuantitativo, pero a nivel cualitativo he dicho que los recuerdos están impregnados emocionalmente por la intensidad emocional que ha podido suponer ese suceso, y eso facilita realmente la aparición del recuerdo, ¿no? Barkatu, galderak dauzka txatian eta bat behintzat esan ingo diot. Gero horreatzen da. En el chat me comentan que, bueno, has comentado, aquí textualmente leo, muy interesante el tema de la atención a la víctima en los juzgados. Me ha parecido entender que tienen derecho a una primera asistencia gratuita, aunque no hayan interpuesto una denuncia. ¿Es así? Sí. Bueno, eso no solamente vamos a ver, en todos los palacios de justicia existe lo que se llama una oficina de atención a las víctimas. Esa oficina de atención a las víctimas además está físicamente ubicada en el mismo Palacio de Justicia. O sea, está bueno, al menos aquí depende, por ejemplo, el Zado de Azpeitia, ¿no? ¿O no? De Azpeitia. Ahí es posible que no haya una oficina de atención a la víctima. Es posible que estén en las capitales de cada territorio, o sea, que están en Donosti, en Bilbo y en Gasteiz, ¿no? Entonces, una persona sea menor o sea adulta, por ejemplo, estoy pensando en los temas de una víctima de malos tratos, que no, por distintas razones no quiera presentar una denuncia. No es imprescindible presentar una denuncia para que le puedan y le deban atender a esa persona de forma gratuita en la oficina de atención a la víctima en estos aspectos que he comentado de trabajo social, derecho y psicológico, vamos. Eskerrik asko, hor orduan txanda. Gabón, buenas noches. Yo le agradezco doblemente la charla, la información y que fuera profesor mío allá en los años de Zorroaga.
en los años universitarios, Enrique. Ya no Max se acordará de mí porque nos ha cambiado el pelo, pero bueno. Sí. Yo querría decirle o añadir que además de los síntomas que usted ha ido diciendo como indicadores de los abusos sexuales y psicológicos, hay trastornos que tienen que ver con el apego, con el aislamiento y también con la manera de vincularse con otros. A veces un niño que ha sido, o una niña que haya sido abusados, tiende también en muchas ocasiones a buscar a alguien en exclusiva o a tener una vinculación muy especial o de favoritismo con el andereño, con el maíz o con quien fuese. También me parece muy importante de qué maneras a veces en las familias se puede dar que el abuso está por ambas partes, por el padre y por la madre, la ita y la ama. La ama porque lo encubre. O dos, hay otro tipo también de síntomas muy importantes que no ha nombrado, pero seguro que yo lo he aprendido de usted, que tiene que ver con esa especie de favoritismo que el abusador o la abusadora, madre o padre, u otro familiar o profesor o quien sea, tiene con el niño al contarle cosas íntimas de su intimidad y de su sexualidad que no le pertenecen por edad y demás. En ese sentido me parece. Y luego después, parte de los síntomas que desarrollan no solamente tienen que ver con las autolesiones, sino trastornos de la personalidad, de la inseguridad muy fuerte, del miedo, y opino, por otro lado, que hay algo, que, aunque estoy haciendo como una especie de naste-borraste de cosas mezcladas, ¿no? Pero me parece que también es muy importante la sexualización tan temprana que se hace ahora mismo en la infancia, que a mi parecer tiene que ver porque no hay una información suficientemente amplia, clara y diáfana con respecto a la sexualidad. No me parece que se da con la suficiente importancia en las clases de formación o las enseñanzas. Gracias. Bueno, primero muchas gracias por tu intervención y me gusta que mis antiguos alumnos tengan, digamos, ese nivel de formación en estos temas. Bueno, no tengo mucho que comentar excepto alguna consideración porque me parece que has enriquecido con tus comentarios lo que yo he dicho en mi presentación. Efectivamente, simplemente cuando estaba hablando del tema de los síntomas, lo que he querido indicar es que no existe un mapa que podamos decir que pueda ligar el tipo de suceso estresante con el tipo de reacción psicológica que tenga una persona. Es decir, el maltrato físico o la negligencia emocional o el abuso sexual no dan como consecuencia unos síntomas específicos, sino que crean como una especie de cicatriz psicológica que hace a esa persona más vulnerable a poder tener luego con el tiempo una serie de alteraciones, algunas de las cuales has mencionado, ese tipo de relaciones casi de exclusividad o de favoritismo con unas personas, etcétera, o algún tipo de alteración de la personalidad que puede ocurrir, etcétera, dependiendo un poco de su vulnerabilidad y dependiendo de su resiliencia, en el sentido positivo realmente del término. Pero no existe, digamos, como un perfil claro, y por eso no podemos en ocasiones guiarnos de decir, vamos a ver, pues si este niño presenta este síntoma determinado, ha podido sufrir este tipo de problema. En realidad, la reacción, he dicho, que queda como una cicatriz psicológica que luego, dependiendo de las circunstancias, puede evolucionar en un sentido o en otro. Y he señalado también que si hay realmente un tipo de apoyo familiar o social, realmente esa persona puede evolucionar en positivo. Quiere decir, evolucionar en positivo, me refiero a haciendo un proyecto de vida donde esa persona no presente una situación traumática o limitada de una manera especial. Y en eso tenemos que confiar, pero también tenemos que ver que si la persona presenta una serie de síntomas, entonces realmente hay que tratarle realmente de esos síntomas a los que se comentaba. Hombre, la situación que has comentado del padre y la madre yo no la he visto exactamente desde esa óptica. Es decir, he visto que puede haber madres a veces encubridoras,
pero he dicho encubridoras en el sentido, el término encubrimiento jurídicamente tiene una concepción muy negativa. He visto muchas mujeres que están asustadas, que están atemorizadas por esa situación, más que ser cómplices. ¿Pero por qué? Porque se encuentran en una situación en ocasiones, al menos digo en la experiencia que he vivido yo, de estar de violencia generalizada, en donde ellas son víctimas de malos tratos, el padre, por ejemplo, abusa del alcohol, presenta conductas machistas y además tiene conductas de abuso sexual con su hija y mucho más cuando, o con su hijastra, mucho más cuando además abusa del alcohol. Entonces muchas madres en estas condiciones son conscientes, más o menos, de lo que está ocurriendo, pero no se atreven realmente a pararle los pies y a proteger, o sea, a funcionar como escudos protectores de sus hijas, porque realmente las personas están como acoquinadas, están asustadas ante ese tipo de situación. Entonces, más bien lo que hay es como una, al menos en lo que yo he observado, como una disfunción familiar global que se puede traducir en un maltrato hacia la mujer y en un abuso sexual hacia las menores, más que el que sea un nivel de encubrimiento, es decir, que la mujer forme parte, digamos, de una estrategia orientada al abuso sexual de la menor. Es que ricasco. Tengo otra bueno, es ella misma además, la misma persona, que tiene curiosidad con respecto a o interés con respecto a la amnesia selectiva. Que sí. A veces es difícil de entender y querría... Sí. Bueno, menciona aquí un libro, Ella soy yo, de Marta Suria, que lo describe muy bien. Sí, muy bien. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver, las amnesias selectivas se refieren a que, digamos, nuestra memoria está sujeta a una serie de leyes de desarrollo. Una de ellas es que el olvido tiene un carácter purificador porque nos va permitiendo que las nuevas experiencias que vamos adquiriendo en nuestra vida se van superponiendo sobre las experiencias que hemos tenido anteriormente. Entonces, muchas de estas cosas, o sea, de las cosas pasadas se olvidan porque realmente, tenemos que dar, digamos, como cabida a las nuevas experiencias que vamos acumulando a lo largo de nuestra vida. Bueno, eso es, digamos, lo habitual. Y, por tanto, pues nosotros, si nos preguntan, cito un ejemplo, ¿qué estábamos haciendo el 15 de abril del año 2019? Pues probablemente no creo que lo recordéis. Bueno, excepto que haya sido vuestro cumpleaños o que haya habido algún acontecimiento familiar de un aspecto importante. ¿Por qué? Porque vamos olvidando muchos de estos acontecimientos. Bien, pero al mismo tiempo también se dan fenómenos de hipermnesias, es decir, de que vamos recordando también de que de estos olvidos se liberan, por así decirlo, cuando los acontecimientos han tenido un carácter emocional especial. Y digo emocional especial en el sentido positivo o en el sentido negativo del término. Si nosotros hace 23 años hemos tenido una experiencia especial porque nos hemos casado, porque resulta que hemos terminado la carrera, porque realmente ha ocurrido un acontecimiento familiar, especial o personal, pues ese día lo tenemos grabado en la memoria. Esto hablo de acontecimientos personales o hablo también de acontecimientos colectivos. Si a una persona le preguntan, pues qué sé yo, qué estaba haciendo el día del bombardeo de las Torres Gemelas, pues probablemente recordará, bueno, los que no son muy jóvenes, probablemente recordará qué estaba haciendo a esas horas. ¿Por qué? Porque ese día en particular hubo un acontecimiento de una envergadura realmente muy importante y entonces ese fenómeno no se olvida en ese aspecto, porque emocionalmente inviste de un valor especial a ese tipo de recuerdos. Bueno,
Las amnesias selectivas, hago esta pequeña perífrasis para entrar en el contenido de la pregunta. La amnesia, por tanto, es algo que va ocurriendo realmente respecto a muchos acontecimientos. Pero hay cuestiones generales que podemos ir acordándonos de nuestra infancia. Por ejemplo, podemos acordarnos a lo mejor de en qué ikastola estudiamos, como he dicho, el nombre de nuestro andereño, el nombre de algunos de nuestros amigos o amigas, por lo menos con los que más nos relacionábamos, el tipo de deporte que practicábamos. Eso, digo, en un fenómeno que ha podido ocurrir hace 50 años o 60 años. Digo en general, luego en detalle es posible que muchas cosas se nos hayan olvidado. Bien, pero cuando una persona tiene esos recuerdos de su pasado a nivel global, otras muchas cosas las ha olvidado, resulta que cuando una cosa tiene una implicación emocional negativa, una persona tiene interés en olvidar, por así decirlo, ese acontecimiento, porque el mero recuerdo le supone una situación de malestar emocional muy importante. Entonces, una amnesia selectiva se refiere a que si yo soy capaz de recordar cosas que me han ocurrido hace 10 años, por ejemplo, digo cosas en general respecto a personas o lugares donde estaba o lugares donde pasaba el verano, o he dicho, bueno, ahora ya no en el colegio en mi caso, pero en experiencias o en el trabajo de mis compañeros de despacho, etcétera, que tengo un recuerdo más o menos preciso, resulta que si he vivido un acontecimiento de este estilo, o sea, de este estilo me refiero del abuso sexual, que me ha creado además un cierto sentimiento de culpa, porque además ha sido prolongado en el tiempo, y el abusador se ha encargado de señalar que era cómplice, que yo era cómplice de lo que estaba ocurriendo y que era un secreto compartido realmente entre los dos, eso me crea un nivel de malestar emocional muy importante en este momento, un sentimiento de culpa, de vergüenza, de asco, de rechazo en un momento determinado, y yo puedo tener dificultades para poder recordar esa situación. ¿Y por qué? Porque lo que hago es reprimir emocionalmente esa situación que me resulta desagradable actualmente y que me crea un desasosiego. Y eso es lo que llamamos una amnesia selectiva o una amnesia psicógena. Es decir, una amnesia que no es atribuible al paso del tiempo, puesto que en ese mismo periodo de tiempo yo soy capaz de recordar otras cosas y, sin embargo, tengo como una nube que se cierne sobre ese tipo de acontecimientos. Eso es lo que llamamos una amnesia selectiva, que tiene esa funcionalidad de proteger emocionalmente esta situación, pero me crea también al mismo tiempo el problema de que esa amnesia me dificulta el ser consciente de lo que ha ocurrido para poder hacer frente y para poder procesar emocionalmente todo lo ocurrido. O sea que es una amnesia que no es atribuible estrictamente al paso del tiempo, sino a la significación emocional que ha tenido, en este caso negativa para mí, y que me protege, por lo menos transitoriamente, de un nivel de malestar emocional actual. Y que se pone de relieve, lo digo, cuando a esa misma persona, para saber si se trata de una amnesia selectiva, le vamos haciendo preguntas sobre ese periodo de tiempo, algunas preguntas como las que he señalado antes, para determinar si esa persona es capaz de recordar situaciones que eran neutras, como he dicho, de sus compañeros de colegio, su andereño, etcétera, que no tienen una significación emocional negativa, al menos en ese aspecto. Y pensamos además que es una amnesia selectiva porque además le estamos preguntando no por lo que ocurrió el día 13 de febrero de 1998, le estamos preguntando por una situación que se repitió durante 2 o 3 años, o al menos durante varios meses, en un momento determinado. Entonces, la capacidad que eso se haya olvidado en ese sentido, en función de las leyes del olvido a las que me he referido antes, es poco probable. Lo más probable es que hay un interés emocional en que, con una especie de economía, digamos, emocional, para evitar que eso me afecte en mi vida actual.
Muchas gracias. No hay más preguntas por aquí, si no en el chat sí hay, ¿eh? Badao hemen galderarik? Bai, ez? Bai. En el caso más directo, que es de un padre con su hija, ¿puede haber complejidad entre abuso y afectividad? ¿Entre abuso y? Afectividad, ¿En qué se...? Sí, pero no complejidad, ambigüedad. Ambigüedad, la víctima... es que no entiendo. En el caso más directo, que podría ser un padre con su hija, si el abusador es muy sutil, podría haber complejidad ahí, o sea, dónde termina la afectividad y dónde empieza el abuso. Para interpretar Sí, el acto, ¿no? sí. Los acontecimientos. Sí, si entiendo bien, quieres decir a que puede haber padres, o sea, varones, me refiero al padre que puede ser muy cariñoso Sí, y que entonces dé unas muestras de cariño realmente hacia su hija, Sí. en donde sea difícil establecer la frontera Exactamente. entre lo que es una relación muy afectiva, muy cariñosa, de Eso lo que es es. una relación sexual. sí. Hombre, ese problema lo puede tener el menor, pero el adulto es más difícil que tenga ese problema. Bueno, normalmente la madre, vamos a ver, primero empecemos por el padre, empecemos por el menor. En el menor puede haber situaciones indudablemente equívocas, pero el menor ya empieza a atisbar que puede haber algo raro, pero indudablemente en el padre, claramente un adulto se percata claramente de lo que es un nivel de caricia o lo que es un nivel de abrazo, de lo que tiene ya un componente claramente sexual. Y si dice que no lo distingue, es porque está utilizando un mecanismo defensivo para eludir su responsabilidad. ¿Qué adulto no distingue lo que es un beso de cariño a lo que es un beso con una connotación sexual que se pueda tener realmente con un menor? Y sobre todo cuando esto no se refiere a una única ocasión, sino que se refiere ya a una forma de establecimiento que habitualmente además va a mayores. O sea, que no es que se esté repitiendo la misma situación, sino que la situación se está normalmente agravando, se va intensificando. O sea, que el adulto, estoy hablando de un adulto normal, se percata claramente. Otra cosa es que no quiere hacerlo porque se está autoengañando a sí mismo para eludir la responsabilidad de lo que está haciendo y ser consciente del daño que le está causando a su hijo o a su hija, ¿no? Respecto a la madre, hombre, pues puede ocurrir que al principio pueda darse el caso de que haya situaciones equívocas, de que la madre pues piense que efectivamente se trata de una relación padre-hijo que están súper guay, los dos juntos y que se entienden muy bien, etcétera. Pero cuando va viendo ya ciertos aspectos de que se encierran los dos y eso se va viendo como una manera habitual, cualquier mujer se percata también de que esa situación no es normal. Y en el caso de que tuviese alguna duda, lo que debería hacer es consultarlo. Porque puede ocurrir que hay una persona que esté entrampada o que tenga una relación equívoca con el varón, o sea, con el padre de su hija o con el padre de la niña, y realmente ante ese tipo de situación, si estuviese sumida en una perplejidad o tuviese realmente algún tipo de duda, lo que tendría que hacer es consultarlo de inmediato. Pero la mayor parte de las mujeres tienen un radar que permite detectar si realmente ese tipo de conducta responde a una conducta de padre-hija a nivel de cariño normal o implica ya realmente un tipo de conductas que son claramente abusivas. Y digo, y en caso de duda, que no suele ser lo habitual, pero en caso de duda lo que tendría que hacer era consultarlo por ello. Vale, es que ¿Te respondo? Bye. Aquí tengo otra pregunta, son tres, pero son sobre el mismo tema, que es cuando hay denuncia por abusos interpuesto por la madre y está en una separación que es conflictiva, no es creída la madre judicialmente porque inculpan a esta de lavado de cerebro, que son casos en los que la hija, el hijo ha relatado los abusos cuando se le obliga a visitas o custodias a solas con su abusador padre y muestra lógicamente rechazo a estar con él. ¿Cómo se puede dar apoyo terapéutico a estos menores si se les obliga a continuar con el abusador? Es la pregunta que hacen aquí. Claro, la situación ahí es complicada. Todo eso, claro, tiene que ver con que a veces en el caso de divorcios conflictivos
los padres pueden utilizar a sus hijos como un ariete contra el otro cónyuge para conseguir realmente una serie de beneficios, digamos, por ejemplo, la retirada del régimen de visitas, etcétera, ¿no? Entonces, claro, esa situación indudablemente es muy complicada y entonces lo que requiere primero es que haya una intervención de un equipo forense, por ejemplo, del equipo psicosocial, que está escrito. El equipo psicosocial es un grupo, bueno, para quien no lo conozca, es un grupo de psicólogos y trabajadores sociales que está escrito a los juzgados y que los jueces de familia, cuando tienen que intervenir en este tipo de situaciones, donde hay conflictos de tipo psicológico, claro, el juez no está formado para tomar criterios respecto a estos aspectos y lo que hace es asesorarse de estos equipos psicosociales que lo que hacen es entrevistarse con el padre, entrevistarse realmente con la madre y entrevistarse con el menor, especialmente en función de la edad que tenga realmente ese menor. Y eso les permite hacer una serie de recomendaciones, o sea, hacer un informe con una serie de recomendaciones que lo derivan al juez. Y entonces el juez toma una serie de medidas con arreglo a los criterios que hay, me refiero, o bien que la custodia sea compartida, o bien el régimen de visitas que se asigne al padre o a la madre, o que si tiene que hacer un régimen de visitas el padre y se sospecha que pueda abusar sexualmente de ese menor, pues que lo pueda hacer, por ejemplo, lo que se denominan, en lo que se llaman los puntos de encuentro, o sea, para evitar, donde hay testigos del tipo de relación que tiene con sus hijos, para evitar que se pueda producir esa situación de abuso sexual. Pero esta situación donde me refiero que los divorcios son conflictivos y es complicado, ahí la credibilidad que tienen los mayores, o sea, lo que tienen el padre o la madre, puede estar alterada por motivos bastardos de intereses que puedan tener. Entonces ahí requiere la intervención de elementos externos, sobre todo pensando en que lo fundamental es la protección del menor, porque los adultos tienen su vida hecha, bueno, con todas sus complicaciones que puedan tener, pero el menor, que es la persona que está, digamos, más desvalida, es la persona que tiene derecho a que se pueda garantizar su desarrollo psicológico y social, me refiero en las mejores condiciones posibles, ¿no? Y también quería aludir, perdón, de pasada, aunque no tiene que ver con esto, a una de las preguntas que han hecho antes, que era, que has hecho tú, me parece que era en relación con un menor sobre si se puede creer lo que ha ocurrido el resultado de la fantasía. Bueno, cuando a un menor también se le puede manipular por parte del padre, etcétera, o del padre o de la madre o de una tercera persona para poder tergiversar realmente los hechos. Entonces, hoy en día hay unas técnicas, también de alcance limitado, pero que se llaman técnicas de credibilidad del testimonio, y que llevan a cabo realmente estos psicólogos forenses que trabajan en los equipos psicosociales. Quiero decir que si se tiene duda de si lo que está contando un menor es resultado de una fantasía o de una inducción que le ha podido hacer otros amigos u otras personas, o es algo que está ocurriendo en la realidad, que hoy hay unas técnicas y unas formas de entrevista y unos indicadores objetivos que permiten, hasta cierto punto, no son infalibles tampoco, determinar si lo que está relatando ese menor es cierto o es resultado, por ejemplo, de una fantasía o de una manipulación de una tercera persona. Son las técnicas de Steller que se denominan y que se aplican realmente, como digo, por parte de esos equipos psicosociales cuya atención es gratuita y que tiene derecho cualquier ciudadano. Bueno, cualquier ciudadano que entre por la vía judicial. Aquí sí que las citas con estas personas se hacen a través de los jueces, digamos. Bueno, es evidente que el tema ha suscitado un interés muy grande, pero tenemos que ir acabando. A mí me ha quedado ganas de preguntar acerca de los abusos a través de Internet y las redes sociales. ¿Dónde podríamos buscar información? Porque hoy ya, yo creo que ya vamos para las 2 horas casi. Sí. Y igual, sí, bueno, tanto sobre ese tema como en general. Bien. Igual, bueno, para terminar. Sí, muy bien.
Bueno, de estos temas también de los abusos en Internet me ocupo en mi libro, en el que hemos escrito ahora, se llama Abuso sexual en la infancia, nuevas perspectivas clínicas y forenses, que está publicado este año en la editorial Ariel, y hay un capítulo dedicado al tema de abusos sexuales en el ámbito de Internet. Pero bueno, básicamente, por decirlo en dos palabras distintas, el abuso sexual por parte de Internet, pues claro, viene a darse a través de técnicas de lo que se denomina el grooming, donde se va haciendo que entre menores se va haciendo que una persona le vaya enviando imágenes comprometedoras o noticias o informaciones comprometedoras a otra persona que muchas veces es su pareja en estos momentos. Pero claro, cuando esa pareja, digamos, se rompe, esas imágenes quedan en posesión de esa persona, que habitualmente es un varón, y muchas veces se produce lo que se denomina una pornovenganza, es decir, que para fastidiarle realmente a ella, digamos, entonces difunde sin el consentimiento realmente de la víctima una serie de imágenes por medio de Internet y por medio de corte y pega que pueden suponer realmente el destrozar la imagen que esa persona tiene de sí misma, su autoestima, etc. Entonces, este es uno de los abusos sexuales, digamos, a través de las redes sociales. Inicialmente, lo que empieza como una forma voluntaria se convierte en una forma, digo, de abuso sexual grave y que puede tener una serie de implicaciones importantes. Otra, y termino brevemente con ello, es el grooming, donde hay, en el caso del grooming, lo que se está actuando es a través de un nivel de acoso sexual, no en este caso entre dos menores, sino de un adulto con una menor, o con un menor, también puede ser el chico, la víctima. Ese adulto se hace pasar muchas veces por un adolescente, y son adultos que muchos de ellos están todo el día metidos en Internet y están buscando a presas vulnerables. ¿Y qué son presas vulnerables? Por ejemplo, pues niñas que hayan sido abandonadas por su novio, o que realmente estén en una situación familiar de una familia muy desestructurada, o que estén muy solas, y como estas redes sociales, me refiero Instagram, Twitter, etcétera, se han convertido en un patio de vecinos donde unas personas relatan todo tipo de acontecimientos, incluso los más privados, estas personas lo captan esa situación y entonces se hacen pasar a veces por adolescentes y se hacen amigos y se vuelven comprensivos respecto al malestar que tiene esta persona. Entonces, al ver la otra persona que le escucha mucho, pues empieza a entablar una relación exclusivamente virtual, y la otra persona entonces empieza a pedirle algunas cosas, como puede ser que le envíe una foto de ella en bañador, por ejemplo, y a raíz de eso pues se va pidiéndole luego más cosas, ya de unos niveles de mucha más intimidad, y cuando se niega la persona a transmitirle esa información, le amenaza con mandar las imágenes o las informaciones que ha recabado de ella en una fase previa, por ejemplo, a sus padres o a sus compañeros de clase, etc. Con lo cual se encuentra en un chantaje de que tiene que enviarle fotos muy comprometidas o acceder incluso a tener, digamos, una relación ya no digital, sino analógica con esa persona. Esa sería otra forma, digamos, de acceder realmente a lo que es una forma de abuso sexual utilizando estas estrategias que ofrece Internet, ¿no? Entonces, lo que es muy importante es que la actuación ahí tiene que ser a nivel preventivo, que de la misma manera que recomendamos a las personas que no anden, o sea, a las personas, me refiero a los muy jóvenes, que no anden con personas desconocidas o que no se vayan a cualquier sitio con una persona desconocida, pues lo mismo tenemos que señalar que no hay que mandar fotos ni tener un intercambio de intimidades, por así decirlo, con personas que son desconocidas en la red. Ondo iritze bali mazaizue, hemen utziko genuke gaurko saioa, bai? Pues muchísimas gracias, ha sido de verdad muy, muy aclarador y sí, yo creo que todos hemos aprendido. Merecido aplauso. Muy bien. Bueno, pues
Muchas gracias al Ayuntamiento de Zarauz, al Departamento de Igualdad en concreto, y enhorabuena por este tipo de actividades que se están haciendo y que permiten que, con otros ponentes que vienen después de mí, aclarar esta situación de un problema que es tan importante desde perspectivas distintas. Eso es. Precisamente tendremos el próximo jueves a Itziber Bañuelos Ganuza, que es del colectivo Eraikiz. No, espero poder veros aquí otra vez la semana que viene, y si no a través de YouTube, que también lo emitiremos. Y sin más, eskerrik asko eta datorren astera arte, eskerrik asko berriro Enrique. Aio.